Ya está. Muy bien. Pues bueno, pues buenas tardes y bueno, ante todo agradeceros todo el interés que habéis mostrado por conocer el derecho colaborativo y bueno, y nuestra intención no es otra que la de el daros a conocer en qué consiste el derecho colaborativo y concretamente, pues bueno, pues nuestra experiencia. Procedo un poco a presentar a las 4 personas que vamos a hacer un poco la presentación para que nos conozcáis. Bueno, conmigo está Jon Oscoz, Anuska Sukunza, Ana Mendía, bueno, y yo que me llamo Susana Sukunza. Tenemos como un currículum muy similar y somos los 4, los 4 tenemos formación en mediación, también en derecho colaborativo y somos miembros de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. La Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi nace en el año 2013 y la verdad es que yo creo que es si no es la primera, de las primeras asociaciones de derecho colaborativo de habla hispana. Y sí que es verdad bueno, que somos como, bueno, por lo menos así se nos hace ver como bastante referente en el derecho colaborativo, lo que digo, dentro del habla hispana. Sí que aunque estamos situados en Euskadi, bueno, pues tenemos asociados de todas partes de España y también, bueno, incluso de diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, nosotros, bueno, pues no tenemos otro afán que bueno, pues el divulgar el derecho colaborativo, el aglutinar a todo aquel que se quiera asociar y quiera compartir con nosotros la experiencia, pues dentro de los grupos de prácticas que tenemos y diferentes actividades que tenemos, pues con el ánimo, como digo, de difundir y de dar a conocer el derecho colaborativo. Y en última instancia siempre decimos también que nuestro objetivo es la paz social, ¿no? Pues el conseguir unas relaciones pues mucho más colaborativas y no tan confrontativas como estamos acostumbrados. Sí que es verdad también que, bueno, que quería aclarar que, porque somos casualmente los 4 abogados, pero sí que es verdad que, bueno, en nuestra asociación hay todo tipo de profesionales. En principio, bueno, luego también ya veréis cómo en el proceso incluso pueden participar diferentes profesionales, pero bueno, pues tenemos economistas, arquitectos, bueno, todo tipo de profesionales, incluso solemos decir que tenemos hasta una actriz. Y bueno, y al final lo que también, bueno, pues es un poco en este afán, ¿no? Porque sí que ponemos también mucho el foco en las relaciones personales. Dentro de nuestra asociación hay, como si dijéramos, 2 grandes ámbitos de trabajo, y en uno es el que tiene el foco puesto en el conflicto, que es un poco lo que sería más el proceso colaborativo, y otro ámbito de trabajo que tiene el foco en las relaciones personales. Bueno, esto era un poco por presentarnos, que antes también Alicia nos ha preguntado a ver la Asociación de Derecho Colaborativo. Y bueno, en el día de hoy, como decimos, pues vamos a hablar del derecho colaborativo, ¿no? Entonces, empezaré yo hablando del origen, de dónde surge y de los principios fundamentales del derecho colaborativo. Luego, posteriormente, Jon hablará sobre lo que es el rol, ¿no? El papel que tiene el profesional colaborativo en el proceso y, bueno, también lo que son las ventajas que supone para él mismo. Posteriormente, Anuska hablará de una cuestión que suele suscitar como muchas dudas, ¿no? Que es las diferencias entre negociación, mediación y derecho colaborativo. Y por último, Ana lo que hará será bajar a tierra, el ir a un caso como real, ¿no? Pues el ver cómo se trabaja un proceso colaborativo y concretamente en un proceso de familia, aunque lo cierto es que, bueno, se trabaja el derecho colaborativo en todos los ámbitos del derecho. Nosotros los hemos trabajado en diferentes ámbitos y, bueno, luego ya si tenéis interés en profundizar en ello, bueno, pues ya hablaremos. En principio la idea es eso, nosotros un poco os contamos lo que teníamos pensado y luego, por supuesto, quedamos a todas las preguntas o inquietudes que nos queráis trasladar
y también nos gusta mucho el poder comentar pues estas cosas que a veces se ven difíciles, ¿no? O que no suenan bien o que os parecen que puedan conllevar alguna dificultad, bueno, pues para poder compartir nuestra experiencia, que no es que sea muy larga porque como digo llevamos desde el año 2013, pero bueno, que sí que nos ha dado lugar a ver, ¿no? Diferentes perspectivas y si desde ahí os podemos ayudar, pues encantadas. Entonces, bueno, pues empezando lo que es sobre el origen del derecho colaborativo. El derecho colaborativo nace allá por los años 90, o sea, es relativamente nuevo, en Estados Unidos, de la mano de Stu Webb, que es un abogado, que también mediador y sobre todo pues, especialista en temas de familia. Quien, bueno, pues después de llevar asuntos judiciales, ¿no? con el gran, bueno, pues con toda la carga conflictiva que llevan y demás, ¿no? Pues decide que él no va a trabajar más de esa forma y que, bueno, pues que va a defender a sus clientes de otra manera. Con lo que hace es escribe unas cartas, pues tanto a jueces como fiscal, como diferentes compañeros abogados, abogadas, y les dice pues cómo tiene pensado pues trabajar a partir de ese momento. Entonces, a raíz de entonces, bueno, pues cuando se empieza a trabajar y ahí es cuando, si dijéramos, pues nace el derecho colaborativo. Nace en primer lugar, como digo, en Estados Unidos y luego ya posteriormente pues se extiende también pues, a otros países como bueno, pues Canadá, en Italia, Francia y como he dicho, llega a España, que es donde se constituye la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. De manera que, como digo, bueno, pues tenemos una nueva metodología y que supone pues, una nueva oportunidad tanto para lo que es la abogacía como para los ciudadanos, como en última instancia también como para la justicia, ¿no? Esto es lo que sería el derecho colaborativo. En cuanto a los principios fundamentales en los que se basa el derecho colaborativo, pues también, bueno, voy a marcar así los 5 principios, las pinceladas, sin perjuicio de que si luego queráis que profundicemos más, pues bueno, pues procedemos a ello. En principio, bueno, el derecho colaborativo se basa en primer lugar en la negociación sobre intereses. Ya sé que varias de vosotros y vosotras sois mediadores y sabéis perfectamente lo que es la negociación sobre intereses, pero bueno, pues un poco así explicarlo a grandes líneas. Bueno, pues el decir, me suele gustar contar el cuento de la naranja, ¿no? Para el que no lo sepa, lo cuento así rápidamente, ¿no? Que es en una casa, bueno, pues que hay 2 niñas y las 2 quieren una naranja. Entonces van al frutero y solamente hay una naranja y empiezan a discutir. Yo quiero la naranja, no, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. ¿Y qué es lo que hace la madre? Pues lo que hemos hecho todas las madres y todos los padres del mundo, ¿no? Pues coge la naranja, lo parte por la mitad y le da a una hija media naranja y a la otra hija la otra media naranja. Coge la hija mayor, tenía sed, exprime la media naranja, tira la cáscara y la pulpa y se toma el zumo. Coge la hija pequeña y ese día justo en el colegio le han enseñado a hacer una tarta de naranja, de manera que lo que hace es exprime la naranja, tira el zumo y se queda con la cáscara y con la pulpa, que es lo que necesitaba para hacer la tarta de naranja. De manera que si entre ellas, o en última instancia la madre, ¿no? Pues hubiera preguntado ¿para qué quieres la naranja? Una se hubiera podido quedar con todo el zumo y la otra con toda la cáscara y toda la pulpa, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos parece como tan fundamental, pues realmente es lo que representa, como si dijéramos, también el cambio de paradigma, ¿no? En el que nos basamos y en el que también basamos nuestra formación también de colaborativo pues a la hora de enfocar los temas pues desde esta otra perspectiva. El segundo principio es la buena fe. Las partes, por supuesto, nos comprometimos a trabajar de buena fe. Otro principio es la transparencia.
nos comprometemos a poner todo encima de la mesa, a no guardar nada bajo la manga, y esto no es buenísimo, sino que es realmente, bueno, pues la forma de conseguir acuerdos, ¿no? Y luego otro principio fundamental es el trabajo en equipo. Haber dicho así rápidamente, aunque luego ya lo profundizarán mis compañeras, es en todo proceso colaborativo, cada parte va acompañada de un abogado o una abogada. Y como digo, en la mesa están las partes y los abogados. Y asimismo, en el proceso, si ven que hace falta lo que llamamos los terceros neutrales, también se les trae al proceso. ¿Qué es esto? Pues supongamos en un proceso en el que se vea que hay un problema de comunicación entre las partes, pues se puede traer al experto en la comunicación, que puede ser un coach, puede ser un mediador o, bueno, una persona experta en comunicación. O puede ocurrir, por ejemplo, que en un proceso de familia, por ejemplo, que se vea necesario traer la voz de los niños, ¿no? O cómo asesorar respecto a los niños. En ese caso, se trae al experto en psicología infantil. O puede ocurrir que se requiera pues un experto, por ejemplo, en finanzas. Entonces se trae al experto en finanzas a la mesa de negociación. O como hace poco nos ocurrió que tuvimos un tema en el que estábamos discutiendo un tema de filtraciones y demás, y se trajo pues a un arquitecto, ¿no? Y entre todos los que intervienen, las partes, los abogados y los terceros neutrales que llamamos, se trabaja en equipo, todos para conseguir el mejor resultado para ambas partes. Yo en una ocasión leí a un perito americano que me gustó mucho y por eso traigo siempre su cita, que decía que cuando a él le contratan para ir a un proceso judicial, a él la parte que le contrata pues para que él gane, ¿no? O sea, le contrata al perito para ganar. Mientras que en un proceso colaborativo, cuando se contrata, él decía, cuando me contratan para un proceso colaborativo, me contratan para que busque la solución al problema que hay. Ya veis que el enfoque pues es muy diferente y realmente me gusta traerlo a colación porque sí que creo que representa lo que supone este trabajo en equipo entre todos los profesionales y junto a las partes que intervenimos en el proceso. Y luego el último principio fundamental es que los profesionales colaborativos nos comprometemos tanto con el proceso que en caso de no llegar a un acuerdo, pues las partes, por supuesto, pueden ir a un proceso judicial, pero los profesionales colaborativos renunciamos a acudir a los tribunales, al juicio con esos clientes. Esto que suelo decir es lo que siempre cuando lo cuento a los abogados y a las abogadas se les queda esta cara así del WhatsApp, así como de sorpresa, ¿no? Y les parece terrible, ¿no? Porque siempre es como consideran que, bueno, que van a perder clientes, que no van a querer ir y demás. Y sin embargo, bueno, consideramos, vamos, y sobre todo la experiencia nos ha demostrado que es fundamental. Es fundamental en primer lugar, para crear esa confianza en la que se basa todo proceso colaborativo. El proceso colaborativo tiene un pilar fundamental que es la confianza y para eso el hecho de la renuncia a los tribunales es básica. También es muy importante para realmente poner toda la carne en el asador, ¿no? Porque muchas veces es como muy tentativo, muy tentador, ¿no? El decir, bueno, pues no se ha atascado la negociación o bueno, vamos a presentar una demanda sin perjuicio de que luego podamos retomar las negociaciones. Pues sabemos que todo el mundo, ¿no? Pues que la escalada esta del conflicto, ¿no? Pues luego ya cada vez lo hace más complicado, ¿no? También es importante para garantizar esa confidencialidad, ¿no? Que todo proceso colaborativo pues requiere. Y sí que me gusta aquí dar como dos datos, ¿no? Que me parece, bueno, pues un poco también dar esta visión un poco optimista, ¿no? Por un lado, el deciros que las estadísticas lo que nos dicen es que el 80% de los casos se llegan a acuerdos, el 80% de los casos que se llevan a través de un proceso colaborativo se concluyen con un acuerdo. Y también es cierto
que lo que hemos visto con la experiencia que tenemos es que incluso en los casos en los que no se llega a acuerdos, ninguna de las partes, bueno, o sea, lo que hemos visto, y bueno, tanto los compañeros como los clientes, dicen que ha sido una pérdida de tiempo, porque siempre se consiguen cosas. Muchas veces se consiguen, por supuesto, acuerdos parciales, y luego también lo que es la comunicación y la forma en que los clientes, las partes van a un proceso judicial no tiene nada que ver. Pues muchas veces van a un proceso judicial con la necesidad de que haya un tercero, que en este caso es un juez, pues que resuelva la cuestión en concreto que ellos no han sido capaces de resolver. Pero como digo, realmente de la experiencia que tenemos sí que nunca hay esa sensación de haber perdido el tiempo, ni mucho menos. Entonces yo por mi parte era esto un poco lo que os quería contar y le paso la palabra a Jon para que os cuente pues, el papel del profesional colaborativo en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Jon. Lo primero quería dar las gracias a la organización de este encuentro y lo voy a personalizar en Alicia y Guillermo por su cálida acogida. Y como no, daros las gracias a todas y a todos por estar ahí, escucharnos. Esperamos que no defraudemos vuestras expectativas y que por lo menos generemos un interés o inquietud en conocer este derecho colaborativo que a nosotros tanto nos apasiona. A nivel de funcionamiento de mi exposición, deciros que políticamente correcto, está muy bien lo del masculino y femenino, pero yo creo que alarga demasiado la exposición, entonces unas veces utilizaré el abogado, otras veces las abogadas, los profesionales, las profesionales. A mí me toca en concreto exponer la parte de, digamos, la función de los profesionales en el proceso colaborativo y básicamente la función de las abogadas en este proceso. Me gusta comenzar mi exposición con un titular periodístico. Yo soy mucho de titulares deportivos y más ahora que aquí en Europa estamos con la Eurocopa. Lamentablemente estábamos hasta ayer, pero digo participando porque Italia nos eliminó. Pero sí que creo que como titular destacaría el sin miedo. Es decir, nos tenemos que acercar al derecho colaborativo sin miedo. ¿Por qué? Porque el derecho colaborativo es una herramienta más para nosotros como profesionales. Una herramienta que nos va a ayudar en el desarrollo profesional, en la prevención de los conflictos y en la resolución de los mismos. Y es una herramienta y no es una alternativa al ejercicio profesional, por ejemplo, de la abogacía o de la mediación, porque hay gente, compañeras y compañeros, que cuando ven estas nuevas modalidades o estas nuevas herramientas tienen miedo de perder, de verse, digamos, de alguna forma atacados. Entonces, esto no es así. El derecho colaborativo es una herramienta que nos va a permitir dar una mayor asesoramiento, nos va a permitir ampliar nuestra forma de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de resolver sus conflictos. Y también tenemos que tener claro que los profesionales del derecho colaborativo no somos ni una secta, ni una ONG, nada de paz y amor, sino que somos profesionales y vamos a ejercer nuestra profesión, bien como abogadas, bien como coach, bien como facilitadores de la comunicación, pero vamos a trabajar. Y para ejercer y trabajar en este proceso colaborativo necesitamos una mínima formación que, si queréis, posteriormente en las preguntas o en el debate o en el diálogo que surja, podemos aclarar o comentar. Pues bien, una vez que tenemos claro que somos profesionales y que vamos a intervenir en el derecho colaborativo, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, como ha destacado Susana en su exposición, vamos a trabajar en equipo. Como mínimo, cada parte va a estar acompañada y asesorada de una abogada o de un abogado. Eso ya nos va a permitir un trabajo en equipo que además es un trabajo para buscar el acuerdo que satisfaga los intereses de nuestros clientes. El ejemplo gráfico de Susana es muy claro, el de la naranja. Yo utilizo otro ejemplo que es el del iceberg, que seguramente muchos conocéis. Es decir, las partes presentan a nosotros, a las abogadas o a los abogados, sus inquietudes, que serían las posiciones, que es la parte de fuera.
lo que destaca del iceberg, lo que está fuera del agua. Esa parte que parece más gruesa, pero sin embargo, formando parte de ese iceberg, también hay una parte pequeña que está dentro del agua, que serían los intereses. Y esa va a ser una parte fundamental de nuestro trabajo en este proceso colaborativo, la búsqueda de esos intereses. Porque si buscamos esos intereses de nuestros clientes, conseguiremos un acuerdo más satisfactorio para ellos. Tenemos que tener en cuenta que los profesionales que intervengan en el proceso somos los dueños del proceso. Las partes van a ser las dueñas o los dueños del resultado, pero nosotros somos las partes del proceso. Y durante el proceso, si ejercemos o trabajamos como abogadas o como abogados, no solo vamos a acompañar, sino que vamos a asesorar a nuestros clientes. Los abogados en el proceso estamos presentes de principio a fin, asesorando. Esta es una diferencia fundamental, por ejemplo, con la mediación, que os explicará posteriormente mi compañera Anuska. Pero tenemos que tener claro que vamos a intervenir y vamos a trabajar y vamos a asesorar. Y vamos a buscar lo que todos conocéis seguramente en la formación como mediadores, el MAN, la mejor alternativa al acuerdo negociado. Porque lo que se trata en derecho colaborativo fundamentalmente es que las partes se escuchen, que las partes se enfoquen en el conflicto y que las partes lleguen a un acuerdo y lleguen con nuestro acompañamiento y asesoramiento. Pero van a ser ellos los que van a alcanzar ese acuerdo. Y además ellos van a ser conscientes y plenamente conocedores de cuál es el contenido de ese acuerdo. Porque lo ideal es conseguir el acuerdo que satisfaga sus intereses. Un acuerdo que luego posteriormente lo redactaremos y le daremos la forma jurídica que sea necesaria. Podrá ser un convenio, si es un tema matrimonial, y podemos llevarlo a un proceso judicial para que sea aprobado judicialmente, o puede ser protocolizado ante notario, o puede ser un acuerdo privado entre las partes, porque este proceso colaborativo lo que nos va a permitir es intervenir en todo tipo de situaciones, no solo en procesos matrimoniales, sino también en conflictos entre familias, por ejemplo, por temas de herencias, o en problemas vecinales. Susana y yo compartimos una experiencia en un trabajo de dos vecinos que tenían un problema durante muchos años de humedades, del vecino de arriba generaba humedades en el piso de abajo. Y gracias a este tipo de proceso conseguimos un acuerdo que finalmente fue satisfactorio para ambos vecinos. Y una cosa muy importante, con este sistema lo que consigues es mantener la relación, porque a veces el proceso judicial da una solución, pero pone fin a esa relación matrimonial o a esa relación vecinal. Sin embargo, el proceso colaborativo, ese acuerdo va a permitir que la relación se mantenga. Y luego ese acuerdo, lógicamente, tal y como ha explicado Susana, tiene un porcentaje muy alto de cumplimiento. ¿Por qué? Porque las partes son conscientes y conocedoras de ese acuerdo. Han sido parte en la búsqueda del mismo, se han sentido parte implicada y por eso es más fácil que lo cumplan. También es cierto que, lógicamente, puede ocurrir situaciones en las que no se cumpla. Pues entonces podremos acudir a la vía judicial o podremos iniciar un nuevo proceso colaborativo para tratar de ver por qué no se cumple ese acuerdo y qué hay que cambiar o modificar para conseguir un nuevo acuerdo. Esa sería un poco la función de los profesionales o de los abogados en el proceso colaborativo. ¿Cuáles son las bondades, los beneficios que eso nos aporta a nosotros? Ya los clientes lo iréis viendo en distintas exposiciones que vamos a hacer, cómo es beneficioso para ellos, pero también para nosotros como profesionales. Para mí, la idea fundamental, y vamos a recalcarla mucho, es el trabajo en equipo. Aquí vuelvo a poner otro ejemplo gráfico que utiliza un compañero de nuestra asociación, que es la diferencia entre jugar un partido de tenis y jugar a las palas en la playa. Ambos son deportes, en ambos participan dos, pero en el tenis está claro que lo que quieres hacer es ganar al contrario, vencer. Tu objetivo fundamental es hacer deporte, disfrutar, pero ganar al contrario. Sin embargo, en el partido de palas, tu objetivo es hacer deporte, disfrutar y no tienes tanto la obsesión de ganar, sino de participar. Cuanto más dure la bola en juego, cuanto más participe con mi compañero, más voy a disfrutar. Pues eso es un poco la idea que deberíamos trasladar al proceso colaborativo. Si ambas partes, ambos profesionales, vamos en la misma línea, buscando el acuerdo que beneficia a nuestros clientes, ese acuerdo satisfactorio va a hacer que nuestro trabajo sea más satisfactorio. Porque es además un trabajo en el que tenemos menos estrés que en un proceso judicial.
Creo que la mayoría conocéis el estrés que nos provocan los plazos en el proceso judicial, el estar sujeto a una demanda, a una contestación. Tenemos además una grave o gran presión por ganar. Parece que en el proceso judicial nuestra labor está condicionada al resultado. Si eres buen abogado si ganas, si vences, tengo que ganar al contrario. En el proceso colaborativo esa presión desaparece porque no tienes que vencer o ganar. Aquí todos ganan, ganar, ganar. Se trata de buscar ese acuerdo que sea satisfactorio para todos. Es un proceso además más flexible, es decir, las partes van poniendo al proceso. Ana, posiblemente en su última exposición, nos explicará el proceso y veréis viendo cómo son las partes las que en todo momento son conocedoras de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los plazos, cuál es el siguiente paso a dar, y eso genera mayor flexibilidad tanto a nosotros como profesionales como a los clientes. En este proceso se va a permitir la creación o la existencia de acuerdos parciales y provisionales. Esto es más difícil en un proceso judicial. Aquí, sin embargo, va a ser posible que durante el proceso adoptemos acuerdos puntuales para concretas situaciones y finalmente lleguemos al acuerdo definitivo. Pero durante el proceso, por que sea necesario, podamos adoptar esos acuerdos puntuales. Además, nos va a permitir acuerdos que no estén recogidos en la ley. Es decir, aquí nos va a dar más pie a la imaginación, a la innovación, a buscar otras soluciones que no las estrictamente recogidas en un código o en una ley. Esta situación de pandemia que lamentablemente nos está afectando y que parece que por lo menos aquí, estamos superando, también nos ha demostrado que el proceso colaborativo nos va a permitir trabajar online. Es decir, es un proceso que lógicamente es mejor hacerlo de forma presencial, pero también hemos podido con esta nueva situación ver que se puede trabajar tal y como lo estamos haciendo ahora. Podríamos hacer un proceso colaborativo vía Zoom y eso también nos va a permitir que estas nuevas herramientas las incorporemos al proceso colaborativo. Es una nota característica que ha señalado Susana y que creo que debemos destacar, la transparencia. Pero la transparencia en todos los sentidos, porque este proceso es muy transparente para nuestros clientes. A mí, por lo menos, una de las cosas que más me estresa es cuando el cliente te llama para preguntarte qué hay de lo mío, qué pasa con mi asunto. ¿No? Que muchas veces ellos, lógicamente, su asunto es el suyo y quieren saber, conocer, y el proceso judicial a veces les crea pues un poco de desinformación, no saben qué es el siguiente paso, por qué se ha paralizado, qué es lo que ocurre, si llevamos 2 meses sin nada. Sin embargo, este proceso les va a permitir en todo momento ser partícipes de lo que está ocurriendo, ser partícipes de lo que va a ocurrir. Y eso les da mayor tranquilidad porque encima ven que estás trabajando, que estás acompañando y en todo momento se ven asesorados y acompañados por ti. Y por último, señalar que lógicamente este proceso colaborativo, lo importante que tiene para nosotros como profesionales es que busca un acuerdo. Y yo creo que eso, por lo menos a mí a nivel personal y a nivel profesional, me parece lo ideal. Que nuestros clientes resuelvan su conflicto con un acuerdo que sea además satisfactorio y que les permita mantener esa relación que quizás se haya visto deteriorada o interrumpida por ese conflicto. Y sin más, pues nada, agradecer vuestra atención y doy paso a mi compañera Anuska para que siga explicando el derecho colaborativo. Muchas gracias. Gracias, John. Pues bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí, sobre todo porque a muchos de vosotros os pongo cara, vosotros no a mí, pero yo sí, porque yo también formo parte de la diplomatura, lo único que yo a esas horas estoy dormida. Entonces no me conecto, porque yo de 11 a 1 y pico de la madrugada soy incapaz de pensar. A las 12 estoy durmiendo. Entonces veo todas las clases, pero claro, en diferido. Entonces, a muchos que os veo por aquí, o los nombres, digo, hombre, ya, sí es tal, sí es cual, pero vosotros a mí no. Así que es un placer estar aquí porque así por fin también puedo estar con vosotros y me ponéis cara, que yo soy la otra sucunza, Susana es la que siempre es muy golfa y nunca lo de dormir a las noches nunca le ha interesado y por eso se conecta, y yo, que soy la responsable, siempre he dormido a las noches y entonces por eso no me conecto en directo. Vale, entonces,
lo que os quería comentar yo era las diferencias entre el proceso colaborativo, la mediación y la negociación. Y nos parece interesante siempre comentar esto, porque lo que vemos cuando estamos con compañeras, ¿no? y compañeros, y les comentamos pues, que estábamos trabajando, cuando ven los papeles, acuerdo llegado a través del proceso colaborativo, te preguntan, oye, ¿y esto? Y cuando les cuentas un poquito, te dicen, ah, esto es una especie de mediación, ¿no? Nos dicen eso los abogados. Y dices, no, le explicas y dices, ah, bueno, esto es negociación, esto hago yo todos los días en el despacho. Digo, tampoco. Y es que es verdad que es otro método más, es otro método alternativo de una resolución de conflicto o prevención de conflictos, porque usamos mucho el derecho colaborativo también para prevenir los conflictos. El objetivo es el mismo, el fin, que es alcanzar un acuerdo, que los clientes alcancen un acuerdo, pero lo que es diferente es la forma en la que se alcanza ese acuerdo. Respecto a la mediación, yo creo que con lo que ha contado Susana y John ya tenéis claro cuál es la diferencia. No os voy a descubrir nada nuevo, simplemente lo voy a sintetizar porque ya se ha dicho. Una diferencia evidente, pues que en la mediación, que para ser mediador no hace falta ser abogado, ¿no? Y en cambio en el proceso colaborativo sí que necesariamente tiene que participar abogados en ejercicio, abogados colegiados. Y tiene que haber tantos abogados como partes en el conflicto. Esa es la principal diferencia que se ve. Otra que para mí es importantísimo por el juego que da luego el trabajo que se hace en este proceso, es que el mediador tiene que ser neutral. Bueno, en una de las clases recientes que hemos tenido en la diplomatura se ha debatido un poco de la neutralidad, si es posible o no posible, ¿no? En cualquier caso, lo que es evidente que tiene que intentar ser neutral, tiene que ser consciente. Cuando deja de ser neutral por sus filtros, reconducirlo para ser neutral y desde luego ser equidistante con las partes. Y por lo tanto no puede ni aconsejar, ni asesorar, ni dar ideas. O sea, tiene que intentar que las partes, ¿no? Facilitar a las partes esa comunicación para que ellos solo lleguen a ello. En cambio, en el proceso colaborativo, las abogadas asesoramos, porque es nuestra función. O sea, nosotras seguimos siendo abogadas. Somos abogadas y por lo tanto tenemos obligación de asesorar a nuestro cliente. Asesoramos, comentamos, a veces participamos en las ideas. Estamos muy activas, o sea, somos abogadas. Lo que pasa es que somos abogadas, que es que trabajamos en equipo, que esa es el gran valor del proceso colaborativo. Trabajamos en equipo no solamente las abogadas que coincidimos en el proceso, sino con ese tercero neutral que, como ha dicho Susana, en ocasiones acudimos a facilitadores de la comunicación, ¿no? Que puede ser perfectamente un mediador. Entonces, en el caso en el que el proceso intervenga un mediador como tercero neutral, como experto neutral, nosotros trabajamos en equipo, las abogadas, con ese tercero, con ese mediador, ese facilitador de la comunicación. Y, por supuesto, luego trabajamos en equipo con los clientes. Entonces, esta diferencia me parece muy importante con la mediación, porque yo la experiencia que tengo aquí en Vitoria con la mediación interjudicial es que nos llaman a las abogadas solo para esa primera sesión informativa y en realidad estamos de escucha porque participamos muy poco y casi nada. Acompañamos al cliente, el mediador pues informa y luego ya no aparecemos en el proceso, ya desaparecemos, se queda el mediador con los clientes, si hay acuerdo, fenomenal. Y si no hay acuerdo, pues se nos devuelve a los clientes y seguimos con el procedimiento judicial, ¿no? En cambio, en el proceso colaborativo trabajamos con ese facilitador de forma conjunta y eso es enriquecedor. Bueno, también lo que os han comentado en mediación, pues el director, el responsable del proceso obviamente es el mediador y en el proceso colaborativo los responsables del proceso somos los abogados, ¿no? No del resultado, que eso obviamente son los clientes, pero sí que del proceso. Bien, un poquito esto, luego si tenéis cualquier duda sobre la diferencia con la mediación o comentario, porque como sois muchísimos mediadores, pues nos preguntáis y os comentamos. Luego, la otra forma es la negociación, ¿no? La otra metodología. Lo de la negociación a mí siempre me ha llamado la atención
porque nosotros estudiamos Derecho y en la carrera no se nos da ninguna formación de cómo negociar, nada. Es que ni se menciona, por lo menos en nuestra época, ahora igual, pero en nuestra época no se da nada, ni unas clases mínimas. Esa materia no se valora, no se trata. Pero es que luego en la escuela jurídica, en la escuela que depende del colegio de abogados, de práctica jurídica, tampoco se da ninguna formación de cómo negociar. Y lo gordo de todo es que luego es lo primero que hacemos las abogadas, los abogados, cuando empezamos a trabajar. Negociamos continuamente. Entonces es curioso que la actividad principal no sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, pues primero con el perfil de la persona, pues si tienes un carácter más negociador o menos, te lo facilita, y luego las tablas que te da la profesión. Cuanto más controlas de la materia jurídica y más controlas a los tribunales, que sabes por dónde van, pues eso te da cierta solvencia a la hora de negociar, y negocias un poquito con soltura, o más o menos, ¿no? Entonces, lo maravilloso del derecho colaborativo, por lo menos para nosotros lo que fue, cuando apareció en nuestras vidas, fue que nos empezaron a dar formación sobre todo esto. Formación sobre la negociación, se imparte negociación Harvard, negociación sobre técnicas de la comunicación, mucha formación para indagar estos intereses tan importantes, y luego mucha formación sobre la gestión emocional. Yo esto último me pareció una bomba y me parece imprescindible para todo profesional que trabajamos en la resolución de los conflictos. Hasta hace muy poco, y muchos compañeros todavía cuando hablamos nos dicen: joder, se cree el cliente que soy un psicólogo y me cuenta sus penas y tal. Pensamos que eso que nos cuenta el cliente no nos compete, porque nosotros somos los profesionales de lo jurídico y que no estamos para eso. Y eso es una equivocación. Necesitamos conocer, sentir, gestionar ese estado emocional, esas emociones que tiene nuestro cliente, para de verdad poder ayudarle. Si no lo gestionamos, si no lo tenemos en cuenta, ya podemos hacer muy bien nuestro trabajo de abogadas, que no le vamos a ayudar, no vamos a conseguir ese buen acuerdo, porque ese apartado es fundamental. Entonces sí que es verdad que nosotras, en esta formación que estamos recibiendo estos años, desde que se creó la asociación, entendemos que esta es una pata que es imprescindible para nuestra formación, que no la teníamos. Ya centrándome en la forma de trabajar, ¿no? Cuando trabajamos como abogadas colaborativas o trabajamos como abogadas negociando de forma tradicional, porque no estamos en un proceso colaborativo, a mí me gusta diferenciar, verlo desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del letrado, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, pues bueno, cuando negociamos nosotras de forma tradicional, pues hablamos en nombre del cliente. Somos los abogados, somos los que hablamos en nombre del cliente. Llamas al otro compañero y le cuentas: oye, mira, mi cliente tal, tal, tal. El otro te cuenta lo suyo, le trasladas la información al cliente y vuelves así. Y en realidad los clientes, pues bueno, al final lo que hacen es: pues oye, ¿tú qué opinas? Y oye, esto que habéis hablado, pues si a ti te parece bien, te dicen los clientes, así. En familia, que nosotras trabajamos mucho en familia con derecho colaborativo, yo me llevaba las manos a la cabeza cuando trabajando de forma tradicional, porque al final me veía que yo con mi compañera, mi compañero, estábamos gestionando la familia del cliente. Y yo había ocasiones que estábamos ya hablando y le decía al compañero: pero vamos a ver, si es que esto no es jurídico, esto no es derecho, esto es gestión familiar. Y esto lo tendrían que hacer los clientes. Y por lo contrario, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pues que entre las abogadas o los abogados se dice: bueno, pues yo creo que le conviene esto, tal, le necesita esto, lo otro, y vamos planificando un convenio regulador, se lo trasladamos al cliente, y el cliente, si le parece bien, tal, dice: ah, pues bien, pero lo hemos hecho nosotras. Y eso no puede ser. Y en unas materias tan sensibles, tan personales como es familia, eso no puede ser. Entonces, en el proceso colaborativo, ¿qué es lo que pasa? Que el cliente es el protagonista. Pero cuando decimos que es protagonista, es que es de verdad. O sea, no es por decir. Son auténticos protagonistas. Van a estar siempre presentes. Por supuesto, van a estar presentes en nuestras reuniones individuales, por supuesto, como
Pero luego también en esas reuniones conjuntas donde se van a hablar, se van a plantear todas las cuestiones, todas las necesidades, todos los temas nuevos que surgen, van a estar el cliente presente, van a estar acompañados siempre por nosotros, que eso es verdad que notamos que les da mucha tranquilidad. El saber que su abogada, que obviamente tenemos que ser de confianza porque si no, no pintamos nada, bien trabajando de forma tradicional o con derecho colaborativo, siempre tiene que haber confianza en esa relación profesional. Entonces sí que es verdad que se sienten mucho más seguros cuando saben que tú estás con él, ¿no? Que tú le acompañas. Y entonces él está presente. ¿Qué es lo que se consigue con esa presencia del cliente? Una cosa imprescindible, adquieren responsabilidad. Asumen la responsabilidad del conflicto. Que eso también lo comentamos en el curso de diplomatura, sí que también se comentó que era importantísimo para empezar a negociar, ¿no? Que sean conscientes del conflicto, ¿no? Y efectivamente hay muchas veces que el cliente, aunque te venga con su discurso, en realidad no se quieren hacer responsables. Es más fácil el responsabilizar a otro o toma mi problema, me lo gestionas y me lo devuelves luego ya con la solución. De esta forma asumen la responsabilidad y al asumir esa responsabilidad o esa implicación en el conflicto, ¿qué conseguimos? Que asuman también responsabilidad en las soluciones. Y ellos, no el ponerle tú la solución y que te diga si le parece bien o no y si aceptamos esto que les planteamos, sino que ellos estén presentes en la confección de esa opción, en las ideas, en los comentarios de posibles soluciones, en cómo se puede solucionar. El que ellos estén presentes y que formen parte de ello y hablen en esos momentos hace que tengan una implicación luego en el acuerdo que lo cumple. Nosotras lo comentamos muchas veces, todavía a fecha de hoy no nos ha venido ningún cliente de proceso colaborativo con acuerdo diciendo que no han incumplido. Al día de hoy no. Y en cambio cuando negociamos de forma tradicional sí. Y entendemos que es por esto. Que es por sí que es verdad que nos han venido después, pero no porque se incumple, sino porque han surgido un nuevo conflicto, un nuevo problema, nuevas circunstancias y para gestionarlo de la misma forma, con un proceso colaborativo, pero no porque lo que se acordó en su día alguien lo incumple. Otro de las características o condiciones que vemos que también nos permite al estar presentes los clientes, que también entendemos que es tan importante como la responsabilidad, es la legitimación al otro. El hecho de que esté presente el cliente nos facilita que empiece a legitimar a la otra parte, nuestro cliente. Y cuando decimos legitimar a la otra parte, queremos decir que empiecen a darse cuenta que hay más versiones de la historia. Esto no significa que nuestro cliente, en cuanto empezamos a trabajar así, empieza a darle la razón. No es dar la razón. Ellos siguen pensando y ellos siguen viviendo su realidad como ellos la viven. Pero empiezan a ver que hay otra versión. Empiezan entonces a entender a esa otra parte. Empiezan, por lo tanto, a escuchar. Y entonces nos permite que también entiendan qué necesidad tiene la otra parte o qué es lo que les ha llevado a esa otra parte a decir, pedir y solicitar lo que solicita. Y cuando lo que vemos en los procesos colaborativos es que cuando el cliente llega a ese punto, el camino... Me he silenciado, creo. Es como un clip cuando nuestro cliente vemos que empieza a verlo, empieza a legitimarle, empieza a verle qué necesidades, es como que se crean puentes solo. Y lo que al principio parecía imposible, empieza a surgir opciones y a reducir la crispación, el tono también. Oye, y el acuerdo sale solo. Entonces, por eso nos encanta el que estén presentes porque nos facilita mucho más esa legitimar a otra parte que cuando lo tenemos que hacer nosotros solos en nuestra consulta con nuestro cliente, ¿no? También, ¿qué es lo que nos facilita el que estén presentes los clientes? Pues que salgan temas que las abogadas no tendríamos que comentarlos porque no son jurídicos, pero que para ellos son muy importantes y el hecho de tratarlo en la mesa hace que se desbloquee el conflicto o que por lo menos se ligere el conflicto. Y un tema que lo vemos muchísimo en familia es el reconocimiento. Cuando estamos negociando las letradas
por el nombre de nuestros clientes, claro, no decir, oye, mira, es que es buen padre, tú dile que le parece que es buen padre, porque aunque yo se lo diga, no surge efecto. Pero cuando salen reconocimientos de ese tipo en familia, pero diga, bueno, sí, yo reconozco que te has preocupado, te has interesado, bueno, salen de diferentes formas. Es increíble, o sea, lo que facilita todo. O sea, una simple frase, un simple reconocimiento, bien de paternidad, maternidad, de sacrificio, de lo que sea, un simple reconocimiento es maravilloso. Es maravilloso porque hace que conecten y empiecen a escucharse y a comunicarse de verdad. Entonces vemos que esto lo conseguimos en una mesa conjunta, no de la otra forma. Y luego nada, y luego una vez también lo que vemos es que una vez que ellos hacen el proceso, aprenden a comunicarse. Y no solo para llegar a este acuerdo, sino para la relación que va a continuar luego posteriormente. Bien, luego también, por último, ya para no extenderme mucho más, voy a hablar desde el punto de vista nuestro, ¿no? Como abogada, la diferencia de trabajar de una forma a trabajar con la otra metodología. Cuando trabajamos negociando, nosotros vemos solo la versión de nuestro cliente, ¿no? La versión de nuestro cliente, lo que quiere y cómo lo vive. Y para nosotros esa es la realidad. De hecho, muchas veces yo me doy cuenta que cuando hablo con un compañero y si tengo confianza y puedo ser sincera y coloquial y no medir las palabras, a veces hablo como mi cliente. Y a veces digo, joder, fulanito, es que tu cliente es un huevón. Y me doy cuenta, digo, Anuska, es que estás repitiendo lo que te ha vendido, cómo vive mi cliente la situación. Y me doy cuenta que es que al final le estoy trasladando esa vivencia de mi cliente. Cuando trabajo en derecho colaborativo, en el proceso colaborativo, es que no tengo solo la visión del cliente, tengo las dos visiones. Entonces tengo una visión completa de la realidad. O por lo menos de lo que se pueda parecer la realidad, ¿no? Porque yo siempre digo, hay tantas realidades como partes implicadas, pero tienes una visión mucho más amplia de la situación y eso ayuda para trabajar, ayuda mucho. Y claro, y no tiene nada que ver cuando estás negociando de forma tradicional, que yo desde luego hay que reconocer, vas un poco pensando en qué sería lo ideal para tu cliente, ¿no? Si tienes 5 objetivos, dices, bueno, por lo menos a ver si conseguimos 3, así, ¿no? Y vas pensando en tu cliente, que cuanto más cosas consiga, más posturas de las que yo defiendo, pues mejor acuerdo, ¿no? En derecho colaborativo, en el proceso colaborativo, para nada actuamos así. O sea, para nada vas pensando en tu cliente. Porque de hecho eres consciente que aunque en un acuerdo la otra parte vaya a decir bien a las posturas que tu cliente quiere, si tú te das cuenta que ese acuerdo no satisface las necesidades de la otra parte, no lo quieres, no lo quieres. Y eso es un cambio de chip total que te lleva solo, te lleva el hecho de trabajar en equipo, de conocer las dos realidades y de conocer toda la situación, hace que ya no vayas a trabajar en lo que me interesa a mi cliente, sino que vayas pensando también en la otra parte, ¿no? Y yo ya para acabar sí que os diré que esto del lenguaje, ¿no? Que es tan importante qué lenguaje utilizamos, tanto con nuestros clientes como con nosotros mismos, pero bueno, yo con los clientes creo que es fundamental. Yo lo que también me he dado cuenta al trabajar ahora más con el proceso colaborativo es que antes utilizaba, lo voy a personalizar, mucho la palabra ceder, ¿no? Yo con el cliente, hombre, chico, tienes que ceder en algo, porque mira, ya te dan esto, pues hombre, para que haya un acuerdo, el otro tiene que sacar también algún beneficio. Y ya no uso la palabra ceder, ahora digo la palabra acceder. ¿Por qué? Porque es diferente y desde luego los clientes lo sienten de forma diferente. Cuando es ceder es renunciar a algo tuyo para que lo disfrute otro. En cambio, cuando dices acceder es que permites que otra persona disfrute algo. Y entonces el hecho de que tú al hablar al cliente le hagas ver que no es que te estás quitando algo para ti, sino que eso es para la otra parte muy importante y que para él igual no le da tanta importancia como otra cosa que puede ser al revés y que, bueno, se accede y que de esa forma avanzas, es estupendo.
Y nada, así que sin más, no me enrollo más y le paso a Ana Mel a que os hable ya del proceso. Buenas tardes. No sé si tengo buena conexión, ¿soy yo o me escucháis bien? Sí, vale. Sí, perfecto. Vale, gracias. Bueno, yo soy un poco la que cierro aquí la historia porque todos mis compañeros os han hablado de principios, de diferencias, de en qué consiste, ventajas, bondades, y yo os voy a decir un poco cómo se hace esto en el día a día, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos en nuestros despachos con nuestros clientes, ¿no? Cómo hacemos un proceso colaborativo desde el principio hasta el final. Ana, discúlpame, pero permitime una interrupción, un segundito. ¿Tenés alguna dificultad con tu internet? ¿Podrías probar para tener más estabilidad en el audio, apagar tu cámara, a ver si así se recepta mejor tu voz? Vale, lo intento. Dale, gracias. Vale, bueno, pues a ver, lo que os decía, que en principio, cuando nos llega el cliente, ¿no? Vemos que lo primero que tenemos que hacer es ser naturales, es decir, esto de presentar el derecho colaborativo tiene que salirnos de forma natural. Debe de fluir de forma que la persona que ha venido a nuestro despacho a pedirnos ayuda, a que le asesoremos, entienda lo que es la práctica del derecho colaborativo. Entonces, al igual que nos ocupamos de explicarle y de que entienda lo que puede suponer un proceso contencioso, pues también explicamos lo que es un mutuo acuerdo o lo que es un proceso colaborativo. Lo que hacemos es darle la máxima información. Es normal que surjan preguntas sobre el derecho colaborativo. ¿Por qué? Pues porque tenemos menos difusión, porque casi todo el mundo sabe o ha tenido la experiencia de un procedimiento judicial, pero menos personas han tenido la experiencia de un proceso colaborativo. Pero esto es normal. Bueno, pues nada, damos respuesta a todas las preguntas, porque para que tomen la decisión consciente de decidir que el proceso colaborativo les viene bien, es lo que quieren surcar y les gusta, necesitan tener toda la información posible. Entonces, cuando han escuchado todas las explicaciones sobre la nueva metodología y les gusta y les suena bien y les parece correcto, nosotros tan solo debemos comprobar que ellos están dispuestos a trabajar, tanto ellos mismos, porque a este proceso colaborativo se viene a trabajar, aquí se trabaja intensamente, y también si están dispuestos a trabajar, aparte de con ellos mismos, con el otro, con la otra persona con la que tienen ese problema, ese conflicto. ¿Y ello por qué? Pues porque van a intentar encontrar la mejor de las soluciones, el mejor de los acuerdos, ¿no? Aquel que sea posible y dentro de lo posible el mejor. Es decir, por un lado apuestan por el acuerdo y por otro lado apuestan por la transparencia, porque como hemos visto y nos han explicado todos los compañeros que me han precedido en el turno de palabra, es principal y básico en el proceso colaborativo el principio de la transparencia. Todo aquello que sea importante para el proceso colaborativo y para la toma de decisiones, de la mejor, que hemos dicho que de todas las posibles la mejor, tiene que salir al proceso, tiene que aparecer encima de la mesa. Si el cliente no está dispuesto a sacar encima de la mesa aquello que es importante para la toma de decisión, entonces no es un cliente que está preparado para el proceso colaborativo. Luego, por un lado, capacidad o apostar por el acuerdo y por otro lado, por la transparencia. Si vemos que no se cumplen estos dos requisitos básicos, bueno, pues entonces es un cliente que, bueno, como nos decía Susana al principio, no, esto no es café para todos. Esto puede ser, en principio, un procedimiento judicial porque quieren que sea un tercero, un árbitro, un juez, es decir, alguien que les dé la solución al conflicto que nos han traído. Respetamos esa decisión y adelante, ¿no? Seguimos trabajando bien como abogados al estilo que todos ya conocemos, o bien buscan a otra persona que sea más adecuada para lo que ellos pretenden. Si quieren transitar por el derecho colaborativo, si lo que quieren es que efectivamente el proceso se ponga en marcha, entonces lo que hacemos es chequear con él, con el cliente o con la clienta, quién es la otra parte en el conflicto, quién está al otro lado, cómo va, cómo respira, ¿no? Si tiene abogado o no tiene, si este abogado que tiene de referencia es un abogado que está formado en derecho colaborativo o no. Es decir, vamos chequeando un poco todas estas cosas con nuestro cliente y trabajamos con él en cuál es la mejor fórmula para llegar al otro, para poder
intervenir con la otra parte, ¿no? ¿De qué manera? No, no al uso, no como lo solemos hacer, no, o esperar bien a meter la demanda. No, aquí trabajamos de otra manera. Es decir, ¿cómo se nos recepcionaría mejor? Y entonces esto lo trabajamos ya de entrada con el cliente propio. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, estamos colaborando. Es decir, esto es una colaboración. Entonces cambiamos completamente la forma de enfoque y el paradigma cambia completamente, ¿no? Si no hay abogado al otro lado y el otro implicado, bueno, pues le suena bien esto del colaborativo que le cuenta, la parte, le dice nuestro cliente, oye, pues mira, está hablando de esto, parece que es una metodología distinta, a mí me cuadra bien, ¿cómo lo ves tú? Nosotros no tenemos ninguna imposibilidad en trasladar la misma información a la otra parte. Transmitirle aquello que queremos conseguir con el proceso colaborativo. Y abrimos esa posibilidad y se la ofrecemos. Y esperamos qué decisión toma. Si hay un abogado del otro lado, bueno, pues y se nos presenta y se nos hace conocido, entonces, bueno, y puede que conozca lo que es el derecho colaborativo, si nos ha escuchado en numerosas charlas que vamos dando, ¿no?, para difundir este nuevo método. Pues entonces el compañero es el que se encargaría de hacer realidad este chequeo con su cliente, ¿no? Si no conoce el derecho colaborativo, bueno, pues nosotros le difundimos el derecho, le hablamos del derecho colaborativo, encantados de que cada vez seamos más, ¿no?, porque será mucho más, nos han dicho, ¿no?, todas las bondades que tiene este proceso. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que esto crea tan buenos resultados y nos brinda a todos tantos beneficios, pues evidentemente, o sea, somos los primeros en ofrecerlo, ¿no? Es un regalazo para cualquier compañero. Entonces, si el compañero, claro, es lo que nos ha dicho tanto Anuska como yo, como Susana, si no está formado en derecho colaborativo, no podemos hacer un proceso colaborativo puro, ¿no?, estricto, ¿no?, ortodoxo. Pero eso no nos impide el usar todas las herramientas aprendidas en la formación del derecho colaborativo, porque lo que estamos haciendo es ayudar de la mejor manera posible a nuestros clientes. Entonces, si podemos aportarlas y si podemos utilizarlas, las seguimos utilizando, aunque no sea, como os digo, un proceso colaborativo puro. Pero bueno, centrémonos. Imaginemos que hemos chequeado a ambos afectados por el conflicto y ambos han dicho que sí, que le dicen que sí al derecho colaborativo. Y tenemos dos profesionales que están formados para trabajar en equipo con nuestros clientes. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empieza esta peli del derecho colaborativo? Pues lo hacemos con un acuerdo de participación. ¿Esto qué es? Bueno, pues es nuestra primera piedra en la obra, ¿no? Es el protocolo que nos gusta seguir porque de alguna manera es un reconocimiento, un homenaje al compromiso de las partes. Todos firmamos el acuerdo de participación, todos. Lo firman los clientes, lo firmamos las letradas y lo firma también aquel experto neutral que haya sido llamado a trabajar en equipo en el proceso colaborativo. Si está desde un inicio, desde un inicio. Si se incorpora a lo largo del proceso, lo firma en el momento en que se incorpore. ¿Qué es el acuerdo de participación? Las reglas. Básicamente son los principios de derecho colaborativo, la agenda en función de las necesidades de las partes y las reglas que nos damos. Cómo vamos a desarrollar el proceso y cómo nos vamos a gestionar durante el proceso. Lo ponemos por escrito de una manera muy sencilla, muy poco técnica, muy de que lo entendamos todos a la primera y lo firmamos todos, como os digo. Y a partir de ahí empezamos, ¿no? Es como el cohete que dispara el comienzo del proceso colaborativo. ¿Y cómo nos organizamos? Pues por reuniones que son individuales con nuestro cliente, cada abogada con su cliente de forma individual, y reuniones de equipo y reuniones conjuntas. Es decir, siempre reuniones. Y las tres diferencias están en la reunión individual. Ahí lo que nos vamos a encargar es de indagar los intereses y las necesidades de nuestro cliente. Y una vez que sepamos los intereses y las necesidades propios, también empezar a indagar qué le parece a nuestro cliente que puedan ser los intereses y las necesidades de la otra parte con la que tiene este conflicto. Eso es una reunión individual en la que habitualmente empleamos, la primera sobre todo, mucho tiempo. Son reuniones en las que básicamente seguimos el ritmo del cliente. Algunos compañeros cuando nos escuchan o cuando hacemos roleplay en los cursos de prácticas nos suelen decir, jo, es que,
claro, ¿no? Como que con el gorro de abogado queremos correr porque ya estamos viendo opciones, ya estamos viendo soluciones, ya sabemos cómo va a acabar esta peli. Y sin embargo, formados en proceso colaborativo, lo que nos damos cuenta es que el ritmo es el que marca el cliente. El cliente es el dueño del conflicto, el cliente es el dueño de sus necesidades y de sus intereses. Y tenemos que indagar bien, porque muchas veces ni ellos mismos saben lo que quieren. Piden, pero no saben ni lo que piden, ni por qué lo piden, ni para qué lo piden. Esa es nuestra labor. Y ahí no dejamos de ser abogadas, seguimos siendo abogadas. Vale, con toda esta mochila de intereses y de necesidades, nos trasladamos a la reunión de equipo. Quedamos con la compañera, con el compañero, con el experto neutral si lo existiera, y ponemos en común todo lo que traemos. Yo traigo todo esto de mi cliente y mi compañera trae todo lo que trae del suyo. Y lo echamos encima de la mesa. Y lo que hacemos es ordenar prioridades, acuerdos parciales, acuerdos urgentes, aquellas cosas que hay que ya tomar una decisión. Se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Una vez nos tocó... No se escucha. Ay, pues no lo sé, a mí no me está dando ningún error. ¿Todos tenéis el mismo problema para escucharme? No, te estamos escuchando, Anabel. Sí. Vale. Ahora sí, Anabel, ahora sí. Ok, Vale. ok, gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Nos vino un problema y es que teníamos un crucero, es decir, iniciamos un proceso colaborativo y los clientes se nos iban de crucero a los 15 días, aprovechando unas vacaciones. ¿Por qué? Porque el crucero estaba contratado muchísimo tiempo antes de tomar la decisión de romper como pareja. Y claro, tuvimos que hacer ese tratamiento. Esto en un proceso judicial es imposible, aparte de que no sería ni jurídico, pero para ellos era tremendamente importante, tenían que solucionar esto. Bueno, pues lo primero que hicimos fue atacar este tema del crucero, gestionarlo en la mesa y darle una solución, que evidentemente no tenía nada que ver con el acuerdo definitivo que finalmente se llegó en el convenio. Pero quiero daros esta pincelada para que veáis que, aunque os resulte anecdótico, es algo que si se da, se trata. Y no pasa nada, y seguimos avanzando. Y ellos, sobre todo, se dan cuenta, como bien decía Anuska, que se puede gestionar cualquier cosa siempre que se haga de esta manera, ¿no? que permite ver cuál sería la mejor solución en cada momento. Vale, y una vez de que tenemos todo esto ordenado, que sabemos las prioridades, que sabemos las necesidades, los acuerdos, que hay que tratar de urgencia o no, nos volvemos otra vez a la reunión individual con nuestro cliente. Normalmente hacemos una reunión cada semana, es decir, hacemos una reunión individual una semana, la siguiente hacemos una reunión de equipo y a la siguiente nos volvemos a reunir con nuestro cliente. Y la agenda es del todo conocida por parte de nuestro cliente, con lo cual lo que decía John, mi compañero, ¿no? En todo momento sabe lo que está pasando en el proceso. No necesitan llamarte para que les expliques qué hay de lo mío, ¿no? Nos ahorramos todo este estrés. Bien, y volvemos a la reunión individual y trabajamos con el cliente. Le decimos, mira, todos estos temas te preocupaban a ti. Y todos estos temas son los que le preocupan a la otra parte. Todas estas son las necesidades que nos plantea y todos estos son los intereses que quiere satisfacer. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo puedes tú colaborar para que esto resulte bien? Y con ese trabajo que volvemos a hacer con nuestro cliente, volvemos otra vez a una reunión de equipo. Y de ahí, si vemos que nuestros clientes ya están preparados para escucharse, para hablar y para gestionar bien en una mesa con la comunicación adecuada lo que les está pasando, los llevamos a la reunión conjunta. Y es en ese momento cuando se abre un espacio que a mí me gusta denominarlo el paraguas del proceso colaborativo, un espacio sagrado, íntimo, confiable. Tenemos que generar la suficiente confianza en equipo como para que los clientes estén en esa mesa cómodos, que se sientan legitimados todos, que nos legitimen a las dos abogadas. Ese es el momento, aparte del momento del acuerdo de participación en el que nos hemos visto todos, es el momento en el que nos volvemos a ver todos. Por lo tanto, es un momento que hay que cuidar muy bien. Lo que os decía, facilitar la comunicación, cuidar y ver si estamos todos bien legitimados. Me piden que encienda la cámara. Yo la enciendo. Si vemos que no funciona, me lo decís, ¿vale? Bien, estoy aquí. Me resulta más fácil así también veros un poco, ¿no? De otra forma. Bueno, y entonces aquí lo que hacemos es, en esta mesa, acompañamos en derecho.
nosotras en esa primera reunión conjunta, las abogadas damos un paso atrás para que nuestros clientes den un paso adelante. Esto es bastante complicado cuando hablamos con abogados porque nos cuesta mucho dar este paso atrás, ¿no? Es lo que hablábamos de que son ellos los dueños. Nosotras somos las dueñas del proceso y vamos a gestionar las normas del proceso, pero ellos son los dueños de lo que traen. Entonces hay que dar un paso atrás y dejarles a ellos que comuniquen, ¿no? Y nosotras intentar facilitar esa comunicación. Vale, entonces ahí en esa mesa cabe todo y ellos además se acostumbran a que quepa todo y a que todos los temas que quieran traer los traigan. ¿Por qué? Porque lo más importante en el proceso colaborativo es dejar bien rematados todos los flecos. Si te dejas algo por el camino, llegará un momento en el que pan, 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 no avanzas y te das cuenta además porque todos como plegan velas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y vuelves a esa reunión individual o a ese momento de respirar con el cliente. ¿Qué está pasando aquí? Pues pasa esto, quiero este reconocimiento, me hace falta esto, ta, 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 ta. Y una vez de que se trabaja eso, se vuelve y se ha rematado ese fleco, es lo que decía mi compañera Nuska, ¿no? Te das cuenta de que se relaja y a partir de ahí surge otra vez una opción, una solución, es decir, la cosa va fluyendo. Si no atacamos ese fleco que ha quedado pendiente, saldrá. Y si llegamos a un convenio regulador en el que ha quedado pendiente, saldrá después. ¿Y cómo saldrá? Pues normalmente, como nos suele pasar en lo tradicional, con un incumplimiento, porque una de las partes no ha hecho suyo esa participación en el acuerdo. Entonces, bueno, nos dedicamos a eso. Podemos suspender cuantas veces queramos. Si lo necesita nuestro cliente, si lo necesita el cliente contrario. Si ha venido un facilitador de la comunicación y dice, hey, aquí paramos en este momento porque necesitamos trabajar con cada parte. Lo hacemos, no tenemos ninguna regla que seguir de procedimiento. Esto es maravilloso. Y sobre todo el tema de que en un proceso normal o tradicional estás solo con el cliente. Y solo en el juzgado y solo con el compañero o contra el compañero, me atrevería a decir. En un proceso colaborativo no trabajamos solos y esto es una gozada. Trabajar, no pasa nada porque lo que a ti se te escapa lo capta el compañero, porque estamos en equipo, porque cuidamos a los dos clientes, porque no solamente nos preocupamos del nuestro, que sí, sino también del otro. Y esto se nota. Entonces, cuando los clientes se sienten cuidados por todos, esto fluye de otra manera y se cambia la forma de hablar y se cambia la forma de escuchar y se cambia la forma de colaborar. Entonces, esto al final, ¿en qué se plasma? Pues en un convenio que nosotras lo redactamos como abogadas que estamos acompañándoles con todos aquellos acuerdos que ellos hayan llegado a adoptar. Lo redactamos, lo ponemos de tal forma que pueda ser o bien homologado judicialmente o bien, si lo tenemos que llevar ante notario, al lugar al que lo llevemos, si es un contrato, si es un documento privado, sea lo que sea, lo plasmamos, le damos la forma y lo lanzamos a lo oficial, ¿no? Lo oficializamos. Y sí que incorporamos siempre, y esto lo digo ya como último y me parece muy importante, el pacto de paz, que le llamamos nosotros. Es decir, a ver chicos, hemos sido capaces de hacer el proceso colaborativo hasta el final. Hemos llegado a un acuerdo. Parece que hemos rematado todos los flecos, pero puede haber discrepancias en el futuro, puede haber situaciones nuevas, puede haber diferencias en la interpretación del convenio. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo queréis afrontar este momento si se da? Y ellos nos lo dicen. Y lo que nos dicen lo plasmamos. Y esto es lo que llamamos pacto de paz. Ah, pues mira, si nos surge esto, queremos que sea otra vez el proceso colaborativo, la metodología o la herramienta a utilizar. O preferimos que sea esto. Y lo ponemos. Y lo llevamos a juzgado sin ningún problema. Lo leen los jueces y nos dicen que ok, que les ha parecido fantástico. Y entonces ellos ya han acostumbrado su forma de pensar y de gestionar a esto. Dice, si hemos sido capaces una vez, lo vamos a ser siempre. Y nosotras salimos del proceso con la satisfacción de que hemos hecho todo lo posible. Les hemos acompañado en todo y todo el rato. Y ellos se sienten así. Y de hecho nos lo dicen y nos lo transmiten, ¿no? Con sus gestos, con sus miradas, con sus palabras. Entonces, esto que nos parece a nosotras fantástico y que os lo contamos porque lo hemos vivido y nos apasiona, es lo que nos gustaría que se fuera difundiendo como el método ideal, ¿no? para que los conflictos se vieran desde otra perspectiva
si fueran tratados por las partes desde otro modo. Y ya me callo y dejo las preguntas y las dudas que hayan surgido para que las comentemos entre todos. Los flecos. Los flecos son los hilos que se quedan colgando en el proceso porque el contencioso, el conflicto que nos traen las partes tiene muchas cosas, ¿no? Y a veces nos hay 4 y las otras 4 y una cosa que ha quedado pendiente, pues son las cosas que han quedado pendientes. Esas también hay que rematarlas, ¿no? Como los hilos del jersey, para que no se nos deshaga. A eso me refiero con los flecos, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, ¿estás por allí? Sí. Yo encontré, no sé si hay más preguntas, pero al principio de la disertación me ha sido muy grato escucharlos atentamente a todas y a John. María Paz preguntaba cuáles son los requisitos para asociarse. Yo les compartí, por lo que hablamos con Susana, la página web de la asociación es de España, pero quisiéramos compartir, a ver si nos pueden contar esta inquietud que tiene María Paz. A ver, lo que es, o sea, entiendo qué quiere decir para formarse como profesional. Bueno, cuento un poco las dos cosas. No, como darte un contexto, porque acá en Chile, si bien, como dices, se practica la negociación, la mediación, este concepto de derecho colaborativo no se conoce. Entonces, la idea es participar en las actividades y dar a conocer, digamos, qué es el derecho colaborativo, digamos, hacer lo que te contaba yo, que planteé que digamos, como taller, que es, no taller, sino que es una exposición sobre qué es derecho colaborativo en la universidad donde trabajo, y les pareció muy buena idea porque es nuevo para nosotros. Entonces, esa es la intención, digamos, colaborar con ustedes, participar y que también se conozca en Chile, porque en Chile no se conoce. Eso, gracias. Sí. Por nuestra parte, encantadísimas, por supuesto que estamos ahí abiertas y abiertos a todos. Sí que os digo que os facilito si queréis el correo electrónico de la asociación, que también pues igual también, bueno, pues cualquier cosa que queráis que profundicemos más o contactar o lo que sea es info@derechocolaborativo.es, que si es igual lo escribimos aquí por el chat para que quede más claro. Y bueno, ya sí que digo, si queréis un poco, bueno, por un lado lo que es la formación de derecho colaborativo, nosotros lo que hacemos es seguimos los estándares de la IACP. La IACP es la Asociación Americana. Y entonces, los estándares, o sea, lo que nos exigen los estándares de la IACP son 56 horas y como se distribuyen es 20 horas de negociación Harvard. Normalmente nosotros en la Asociación de Euskadi solemos hacer 2 cursos, uno de 10 horas que es negociación Harvard básico y otro negociación Harvard avanzado, que sobre todo lo que se trabaja son los 7 elementos de pues que es un poco en base a lo que luego se trabaja mucho el proceso. Luego tenemos 16 horas del proceso colaborativo, que es más como si dijéramos la metodología, en qué consiste la metodología del derecho colaborativo. Y luego las 20 horas restantes se pueden convalidar pues, con la formación que se pueda tener de mediación o de coach, también de coaching si hay gente que tiene, o también, bueno, hay también formación complementaria que damos desde la asociación, o por ejemplo también el PNL, o bueno, o sea, todo tipo de formación que sea, bueno, pues complementario lo que es, pues en cuanto al trabajo de comunicación o estudio de comunicación, de gestiones, de emociones, bueno, pues todo este tipo de formación. Y luego, pues para ser asociada de nuestra Asociación de Derecho Colaborativo, bueno, pues sería rellenar un formulario que ahí lo podéis mandar al correo que ha puesto John ahora que veo.
Y bueno, y sí que os digo, bueno, sí que os digo hasta el precio que tiene y todo, tiene una cuota de ingreso de 100 euros y luego hay una cuota anual que esas de 100 euros también anualmente, y lo único que sí que es cierto que el primer año se prorratea, o sea, si alguien se asocia ahora, por ejemplo, pues pagaría lo correspondiente a la parte. Y lo que da derecho pues a los asociados es, aparte de participar en todas las actividades que tenemos, por ejemplo, tenemos pues un grupo de familia que llamamos, que es donde se hacen roleplays, se trabaja experiencias, pues casos que estamos llevándose por encima de la mesa o las dificultades que la gente tiene, pues eso se trabaja en los grupos de prácticas. También tenemos otro grupo de contratos conscientes, que trabajamos lo que son los contratos conscientes, que es otra forma de hacer contratos. Bueno, a los de la diplomatura un poco ya les expliqué por encima en qué consistía, y bueno, también es otra forma diferente de llevar a cabo los contratos. Luego también, también ahora, por ejemplo, hemos hecho un grupo de iniciación a familia. Bueno, pues ahí tenemos diferentes actividades, y luego, bueno, pues tenemos formaciones con precios especiales, newsletter y bueno, pues demás actividades. Pero bueno, si os interesa eso, ya no hay ningún problema en ponernos, en que os pongáis en contacto y lo comentamos. No sé si era eso lo que querías que te contestara, María. Sí. Bueno, allí Juan Fernández nos pedía audio para hacer algunas consultas, unas preguntas. Juan, adelante. Gracias. No sé si me están escuchando ahí. Confírmeme primero. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora Vitale, por la invitación. Felicitaciones a los panelistas ahí que han sido muy claros, me han motivado muchísimo. Yo he tenido esta inquietud hace mucho, pero con un total desconocimiento. Tengo muchas preguntas, tomé nota y fundamentalmente me he dado cuenta de que me he confundido de profesión. Debí haber sido médico, porque ahora no entiendo lo que anoté en primer lugar. Pero más que eso, me gustaría fundamentalmente en dos preguntas que no digo que sean las principales para mí, pero son las que me causaron mayor duda a medida que fueron después ustedes explicándonos. Y también comentarle algunas cosas. Ustedes están en España y por ahí quizás la mediación acá tiene otra modalidad. Yo encontré más similitud que diferencia. Por ejemplo, para ser mediador acá hay que ser abogado. Somos mediadores, exactamente, somos abogados, y aparte de hacer la capacitación para poder mediar, se requiere inclusive un tiempo de ejercicio de la profesión. Es decir, somos abogados que cumplimos con un tiempo, no recuerdo en este momento cuántos años son, de ejercicio, y lógicamente hemos cumplimentado la preparación para poder ejercer como mediadores. Nosotros trabajamos, al igual que lo hacen ustedes, con las partes y letrados, es decir, van abogados. Bueno, anoté un montón de cosas, entre ellas la metodología, que bien lo explicó el doctor, de trabajar con la intención. Sí, la única cosa sí que por mi experiencia yo le adjudico a la intención, no una cosa más o menos chica, sino de mayor importancia, tal cual lo explicó él del iceberg, es el 70% lo que está oculto. Es decir, la importancia que requiere la intención de las partes es fundamental. Son, al igual que la mediación, autores fundamentales del acuerdo que puedan llegar. Y el mediador, sí, acá es una de las diferencias a media. Y voy a confesar algo, lástima que esto va a estar siendo grabado y me voy a comer una sanción, pero voy a correr riesgo. La neutralidad. Nosotros los mediadores sí, es verdad que somos neutrales. Pero ustedes nos nombraron una figura que es la del conciliador. A diferencia del negociador, el conciliador sí es como un mediador, pero propone soluciones, muy parecido a la del abogado colaborativo. La única diferencia es que nosotros como mediadores ya tenemos técnicas, y si me permiten también una palabra que no sería la correcta, para influenciar de alguna manera, sobre todo a los letrados, de llevarle a esas posibles soluciones. No directamente, pero sí con
preguntas circulares, con la famosa lluvia de ideas y un largo etcétera, etcétera, uno va encaminando. Esa es la realidad, no el deber ser del buen mediador, pero sí es una realidad que se da en las prácticas constantes. Yo, aparte de ser abogado, también soy profesor de ciencias jurídicas, así que he capacitado a mucha gente y observando en Cámara Gesell la actuación de mediadores, vi que todos cometen, no sé si adrede o sin querer, esa función de conciliador, perdón, no diciendo directamente, pero sí medio como llevando a que se busquen esa determinada solución. Respecto al acuerdo de participación, lo que me gustaría saber es si ese lleva también aparejado la confidencialidad. Si en el acuerdo ese que firman se pacta de alguna manera la confidencialidad de lo que ahí se dice, ya que en mediación sí eso es algo fundamental y acá encontré la diferencia. Y que lo que no logro sorprender, y estoy dentro de eso que quedan así, como dijo la doctora con la boca abierta, es la renuncia a ir al litigio de las partes. No comprendí bien si se refería a los letrados que acompañan a las partes o si se refería al abogado colaborativo. Si se refería al abogado colaborativo, que es que no puede, es lo mismo que la mediación. Yo no puedo asesorar ni participar con ninguno de los mediados hasta un año después de haber renunciado a mi matrícula de mediador. En ese caso estaríamos exactamente igual. Ahora, si son los letrados los que no pueden después asistir en juicio a sus representantes que están siendo ayudados, colaborados en la instancia, me gustaría saber la finalidad. ¿Cuál es el porqué? Eso es lo único que no me quedó claro. Vuelvo a felicitarle muchísimo porque me han sacado un peso muy grande de encima. Yo se lo había manifestado por mail a la doctora. Yo toda mi vida, sin saberlo, mal, acá usamos una palabra que es trucho, le decimos, a aquellos que no tienen título ni están legitimados para hacerlo, he trabajado como abogado colaborativo, porque siempre me resistí cuando venían clientes hasta último momento de llevarlo al litigio. Pero mal, por supuesto, sin las técnicas que proponen ustedes, ni mucho menos con la metodología. Así que prometo empezar a hacer las cosas bien y unirme al grupo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. No sé quién quiere responder las inquietudes que nos ha dejado planteado Juan. Yo solamente aclarar que en Argentina, también para compartir con los compañeros de allí de España y de Chile y de otros lugares que están participando, que en la mediación en Argentina depende de qué legislación, qué provincia, tienen que ser solo abogados o, como decía Juan, o por ejemplo en la provincia del Neuquén, una de las provincias de la Patagonia Argentina, en mediación familiar, por ejemplo, donde yo trabajo, pueden ser profesionales mediadores y mediadoras, abogados, psicólogos y trabajadores sociales que ingresan como mediadores en forma individual, por ejemplo, sin necesidad de contar con una dupla profesional abogado, y hay en otros lugares del país que también se reconoce como profesiones de base otras, por ahí esto un poco ampliando lo que contaba también Juan. No sé si los dejamos entonces allí a Nuska, me parece, nos va a hacer algunos aportes. Sí, sobre ese tema. Aquí en España, para ser mediador, solamente hace falta un título universitario, pero puede ser cualquiera, no tiene que ser derecho. Y título universitario y luego, obviamente, formación de mediación, pero quiero decir que no tienes que ser abogado para poder acceder a esa formación de mediación y ser mediador. O sea, es simplemente un título universitario, luego adquirir, por supuesto, esa formación en mediación. Esa es la diferencia que veo que hay, por ejemplo, con Argentina. ¿Y qué más te iba a contestar de eso? El tema de, la verdad es que la mediación en España no tiene nada que ver con lo que estamos viendo que en Argentina, y también es verdad que depende de las zonas, por lo que comentéis, sobre todo en los cursos. En la diplomatura vemos cómo depende también ahí de las zonas, se trabaja más, menos, o funciona bien o no funciona, o lo que fuera. Aquí en España, la verdad, nuestra experiencia es que
no arranca. Y la experiencia sobre todo que hay es la mediación interjudicial que nos deriva en el mismo juzgado, que por supuesto es voluntario, porque en todos los procesos estos son voluntarios, el derecho colaborativo es voluntario. O sea, el que podemos empezar y una de las partes dice no quiero seguir, se acaba y ya está, como la mediación, como cualquier método alternativo de estos, ¿no? Y entonces aquí en España, desde luego, en la mediación que hay, sí que en la sesión informativa nos llaman a los abogados, pero luego el trabajo que hacen, lo hacen con los clientes, no participamos nosotros, ¿eh? O sea, el hecho de decir lo que hacemos nosotros en el proceso colaborativo, que estamos las abogadas, y que luego aparte el tercero, el experto neutral, el facilitador, trabajando, o sea, no tiene nada que ver a lo que es la mediación, ¿eh? Aquí no tiene nada que ver, por eso yo creo que igual es diferente por los países, pero aquí en España no tiene nada que ver. Sí, yo también aquí quería decir que, a ver, para mí también, bueno, yo no sé, pero yo creo que una de las grandes diferencias, que bueno, por lo menos a mí me parece desde nuestra perspectiva, no sé si en Argentina podríais tener esa percepción o no, es el trabajo en equipo. O sea, aquí se trabaja en equipo. La mediación, el que es el dueño del proceso y el que guía el proceso y esto es el mediador, aquí al menos. Y sin embargo, en el derecho colaborativo, el mediador, como digo, puede intervenir perfectamente como un experto neutral, porque es el que se encarga, su rol es el de facilitar la comunicación, pero lo que es los dueños del proceso son sobre todo el equipo que se forma. Y entre todos trabajan y también intervienen los neutrales. Y los neutrales intervienen de la misma forma que, supongamos, un psicólogo infantil que hace falta en un proceso de familia, interviene de la misma manera que interviene el mediador y los abogados. Entonces, a mí eso también me parece que es una diferencia de lo que yo veo, insisto, que yo no sé si en Argentina se puede trabajar así o no. Y luego, bueno, de hecho nosotros, o sea, yo muchas veces digo que para mí es como la forma de traer a todos los operadores jurídicos a una mesa. O sea, se trae a los abogados, se trae a los peritos, se trae al mediador, se trae a todos y entre todos se consigue o se intenta llegar a la mejor solución. Y luego, en cuanto a la renuncia que comentabas a los tribunales, a ver, aquí, como digo, aquí es que el rol del abogado es el ser el abogado de parte. O sea, evidentemente somos abogados colaborativos, tenemos esa formación, pero yo soy el abogado de mi cliente y la otra parte es el abogado de su cliente. O sea, entonces, y la función que tenemos los abogados es la de acompañar, asesorar y guiar a nuestros clientes en el proceso. Entonces, los que renunciamos a los tribunales somos, bueno, los abogados y también todos los terceros neutrales. Pues si interviene un facilitador en la comunicación, si interviene un psicólogo, si interviene lo que fuera, todos renunciamos a acudir a los tribunales, por ejemplo, pues en calidad de perito de una de las partes o lo que fuera. Eso renunciamos, eso no podemos acudir. Y para mí es fundamental, o sea, es fundamental. En primer lugar, lo que digo es para crear la confianza. O sea, a mí me parece complicado crear confianza en una mesa de negociación. Yo interviniendo como abogada de una de las partes, aunque luego trabajamos en equipo y eso se nota. Si luego la otra parte sabe que yo voy a ir a un proceso judicial a interrogarle, por ejemplo, a mí me parece muy complicado, hay que crear la confianza que se necesita, vamos. Por otro lado, como digo, es la forma de que yo también me comprometo plenamente en el proceso. Yo sé que en el momento que acabo aquí mi trabajo, he acabado. Luego también, por otro lado, me parece que es súper importante, y yo ahí cada vez entiendo más, por ejemplo, a los barrister, a los ingleses, que a mí me parece complicado de verdad. Después de que vamos a suponer en un proceso de familia en el que sabemos
las tensiones que hay, lo que hay, el proceso que lleva, el desgaste incluso que conlleva. Yo después de estar en una negociación, por ejemplo, en un proceso colaborativo durante, vamos a suponer, medio año, ir yo a un proceso judicial, no sé yo si es bueno, o sea, sinceramente, ni para mí, ni para el cliente, ni para el proceso, ni nada. Creo que es mucho más importante el que vaya con otro compañero. Y luego también, por otro lado, también es la forma de garantizar esa confidencialidad que hablabas. Evidentemente, en el proceso colaborativo, la confidencialidad es fundamental. Y el hecho de que yo como letrada no pueda ir como letrada al proceso colaborativo también es una forma de garantizar esa confidencialidad. No sé si te he convencido, no te he convencido. De todas maneras, sí que os digo que esto es una cosa que nos da mucho ruido a los abogados. Los clientes lo aceptan genial. O sea, tú cuando le dices, yo no voy a ir contigo a un proceso judicial, caso que necesitas, le parece estupendo. Esto es una cosa que nos da guerra a los abogados, de verdad. Yo el otro día, de hecho, tuve ocasión de estar en una mesa con unos filósofos, ¿no? Y hablando, ellos los veían normal, o sea, veían lógico, o sea, les chirriaba mucho el que en un proceso colaborativo, el que luego los abogados pudiéramos ir a los tribunales. Pero bueno. Sí, Juan, además a mí, fíjate, me sorprende que te sorprenda lo de, o sea, veas la importancia de la confidencialidad y te sorprenda que no vayamos a los tribunales, porque es que creo que es muy difícil garantizar esa confidencialidad luego en un procedimiento judicial. O sea, con toda la información que adquieres en un proceso colaborativo, que va más allá de los datos necesarios para las resoluciones jurídicas, conoces todo, es muy difícil que luego yo en un procedimiento judicial diga, no voy a echar mano de esto que sé por mi confidencialidad. Me parecería imposible. Me parecería imposible porque lo sé, porque he estado presente y sé todo de la otra parte, porque hemos sido transparentes. Entonces, a mí me parece imposible luego hacer un procedimiento judicial sin pecar en ello, usar lo que sé. Por eso me parece fundamental para garantizar la confidencialidad. Sí, Bueno. sí, doctora, muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y gracias por aclarar. Sigo nomás con una cosita que ahora le voy a preguntar, pero sí le voy a comentar algo. En el convenio de confidencialidad también se renuncia a usar todo lo que las partes conocen como parte del juicio, si no pueden ser traídas, o mejor dicho, llevadas por los letrados a juicio. Eso es parte. Lo de la doctora Alicia sí es muy cierto. Yo pido mil disculpas. Nuestra república es muy grande, tiene el sistema federal, tiene distintos sistemas provinciales, y es muy cierto, y pido mil disculpas si hay de otras provincias. Me senté en la provincia de Corrientes, yo soy de Corrientes, y acá únicamente son abogados, y sí pueden funcionar como comediadores los de otras disciplinas que hayan realizado el curso, pero no como mediadores. Y de hecho son extremadamente útiles. Yo he trabajado muchísimo, me llamaba mucho la atención y la casualidad el ejemplo que dieron sobre el tema del edificio y la pérdida. Bueno, yo he necesitado arquitectos que vengan a darme una mano, e ingenieros, para poder solucionar una diferencia que había respecto a viviendas de un consorcio. Pero sigo, doctora, sin entender una cosa, porque yo pensaba de que cuando ustedes hacían referencia del abogado colaborativo era como un tercero, es decir, yo tengo mi estudio, soy un abogado colaborativo y vienen las partes con sus abogados. De ahí venía mi confusión. Ya me lo han aclarado y vuelvo a agradecer infinitamente. Gracias. Bueno, gracias, Juan. En absoluto creo que lo podemos haber tomado inapropiadamente tu comentario respecto de los mediadores abogados, por supuesto, y básicamente era para compartir con colegas que están hoy participando, que son de otros países o de otros lugares, de que, como bien lo señalás vos, hay una diversidad, ¿no?, de provincias y de reglamentaciones. Incluso en la mediación comunitaria no se necesita una profesión de base, como decía también Anuska. Yo estoy recogiendo del chat
algunas preguntas que quisiera compartir para no abusar de nuestros compañeros expositores, si les parece. Ingrid preguntaba si este sistema, si encarece el proceso en relación a traer, como dicen ustedes, a otros operadores, ¿no? De peritos, expertos, contadores o ingenieros, las personas que se puedan llegar a necesitar, o terapeutas. Entonces Ingrid preguntaba si traer a esa mesa a todos estos operadores, a estos profesionales, consideraban si encarecía el proceso. Bueno, si os parece, contesto yo a esto. Bueno, no nos parece que encarezca. A ver, se trae a aquellos expertos neutrales que se considere necesario traer. No es traer por traer, vamos a montar un equipo con 10 personas y luego no necesitamos a nadie. No, el facilitador de la comunicación, solo y exclusivamente si es necesario. Si somos capaces de gestionar una comunicación correcta, no es necesario. Hay parejas, como decimos nosotras, que cuando rompen, la comunicación es inexistente y casi es mejor que sea existente y nefasta. Entonces, bueno, pues vemos un poco qué es lo que necesitan. Esto es un traje a medida. ¿Que necesitas un psicólogo infantil en un procedimiento judicial? También. Puede que las partes recurran a un terapeuta que se pagan ellos, o puede que tengan que recurrir a un perito de parte. Y ya no tenemos uno, sino que tenemos dos, porque somos dos partes enfrentadas. Con lo cual el encarecimiento es más en el procedimiento judicial. Aquí sería un perito que sería afrontado el gasto por las dos partes. Y con la diferencia, como decía Susana al principio, de que no es un perito que contrato para que me dé la razón a mí, que es lo que haría en el juzgado, sino que es un perito que va a venir a plantearnos soluciones a los dos. Entonces, y esto es para favorecer a los dos. Entonces, al revés, o sea, creemos que solo aquellos que sean expertos neutrales necesarios y solo aquel experto que las partes confíen en él y que además es un experto colaborativo, es decir, que está formado en proceso colaborativo y que sabe que viene a un proceso para trabajar en equipo y para buscar la mejor de las soluciones. Entonces, al contrario, creo que se disminuyen mucho los gastos. Eso es. Muchas gracias, Anamer. Y siguiendo en esta línea, me parece, Guillermo nos agrega en el chat, ¿cuánto duran los procesos colaborativos? Sabemos que muchas veces los procesos judiciales duran mucho tiempo y a veces los costos con el transcurso del tiempo también, además de los costos emocionales, ¿no? Digo, porque lo estaba asociando a los costos de este proceso. ¿Cuánto dura en tiempo un proceso colaborativo? Si es que tienen algo que estimado. Sí, nosotros ya también lo tenemos ya un poco mirado y nos tardamos 3-4 meses. Y sobre la frecuencia de las reuniones, lo que ha dicho Ana, es lo que quieran los clientes. Lógicamente aquí no tenemos plazos, pero sí que nos gusta trabajar y lo solemos hacer así siempre que sea compatible con las agendas de todos, reunirnos semanalmente. Por eso es muy rápido. Porque cuando decimos un tema de divorcio, que en 3 meses tenemos el convenio regulador, o sea, es rapidísimo, pero es que es muy intenso, es un trabajo muy intenso, porque se trabaja casi todas las semanas. Entonces, por eso es corto, pero intenso. Intenso. Bien, entonces ahí ya contestaste la otra pregunta de Guillermo en el chat. Y preguntaban por allí si hay sanciones en caso de que se incumpla con la renuncia que venías mencionando de los abogados colaborativos de no intervenir en el proceso judicial. ¿Existen sanciones? Bueno, yo aquí diría que la renuncia la tenemos firmada en el acuerdo de participación. O sea, no está firmada. Y luego también hay otras cosas, somos abogados, entonces estamos sometidos también al código deontológico de la abogacía. Entonces, por lo tanto, yo si he hecho un proceso colaborativo con una compañera y hemos firmado esa renuncia y veo que luego ha ido al procedimiento con ello, vamos, eso se pone en manifiesto en el colegio de abogados porque somos abogadas. O sea, una falta de ética. Totalmente, disciplinaria totalmente. Bien, perfecto. Y por allí también pregunta Guillermo, ¿quién elige a los expertos neutrales
que estaban comentando cuando hablábamos que otros venían al espacio de mediación. Son las partes quienes en esas reuniones se ponen de acuerdo cuando necesitan a alguien. ¿Cómo es ese proceso de elección de estos expertos neutrales? Hombre, en principio no hay una norma fija, es decir, puede ser las partes o puede ser los profesionales que están interviniendo. Lo ideal sería contar con un profesional que a su vez tuviese formación colaborativa, que dentro de la asociación nuestra también hay. En el caso que os he explicado de Susana, y que llevamos con el tema de las humedades, las partes tenían ese arquitecto común y ese fue el encargado de hacer esa labor en ese caso concreto. Dependerá un poco del profesional que se necesite y de bueno, pues si las partes tienen una persona que es de su confianza, porque aquí lógicamente lo importante es que esa persona genere confianza. Y si no conocen a nadie, pues seremos los profesionales los que buscaremos esa persona de confianza y si puede ser que crean esta forma de trabajar, porque eso ayuda mucho a que el proceso llegue a ese acuerdo definitivo que es lo que se busca. Bien, gracias. O sea, bueno, yo quería un poco matizar que, a ver, efectivamente el proceso colaborativo puro, o sea, como debería de ser, debería estar también formado el experto neutral, porque es importante también que sepa, al final, que trabajamos todos con las mismas reglas de juego, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Y también que tenga esa formación en comunicación, en gestión de emociones, en indagar los intereses. Eso es muy importante también, que todos los terceros neutrales que intervengan pues también estén formados ahí. Bien, y Raúl está preguntando cómo se regulan los honorarios, en base a qué criterios se determinan. Bueno, si queréis digo yo otra vez. Bueno, aquí en España no estamos vinculados a normas de honorarios ya desde hace unos años. Entonces, cuando trabajas de abogada, tú pactas con tu propio cliente tus honorarios. Entonces, siendo abogada colaborativa, exactamente igual. Exactamente igual. Pactamos con nuestros clientes los honorarios y sí que lo hacemos constar en el acuerdo de participación, porque entendemos que como somos transparentes en todo, también en los honorarios. Entonces, en ese mismo acuerdo hacemos constar cuáles van a ser nuestros honorarios y sin más, vamos, y con toda naturalidad, como cuando se trabaja como abogada no colaborativa. Igual. Bien, sí, Raúl, ¿estás por allí? Sí, quería aclarar un poco la pregunta de los honorarios. Es en ese acuerdo previo, ¿cómo hacen para determinar sobre algunas materias? Deben ser más simples, pero la cuantía de lo que todavía no está ni arreglado ni tampoco está determinado muchas veces. Si es por aquello que se deja de percibir si fuese a un proceso judicial, o cómo ustedes generalmente se manejan. Esto lo hablo de un desconocimiento por la dificultad que tiene muchas veces de pactar de antemano los honorarios. Por ejemplo, así decirlo, el 20% de algo, no sé, es un criterio. Por eso en el derecho colaborativo no sé cómo, no se me ocurre, no me imagino. Sí, eso también perfectamente puedes incluir si vas a minutar de acuerdo a un porcentaje de una indemnización. Si por ejemplo estamos hablando de indemnizaciones o de cuantía, se puede también incluir así, el porcentaje exactamente igual. Es que no sé si te entiendo muy bien, Raúl, las preguntas. Es que se minuta exactamente igual que cuando haces ese trabajo sin ser un proceso colaborativo, como por ejemplo si fuera negociando, igual. Sí que es verdad que nosotras lo que hacemos es contemplamos diferentes fases, porque un acuerdo en un proceso colaborativo, pues en cualquier momento te puede decir el cliente, uno de ellos o los dos, finalizamos. Entonces sí que hacemos el pago de los honorarios por fases, un tanto por ciento al principio, un tanto por ciento. Eso es cada uno lo que quiere. Yo te estoy diciendo lo que hacemos nosotras, pero eso no es que esté establecido. Esto es cómo funcionamos. Entonces, cobramos un porcentaje al inicio, luego un porcentaje, por ejemplo, en tema de familia, cuando se llega al acuerdo,
y otro porcentaje cuando ya, si lo hemos tenido que llevar al juzgado porque hay menores o incapaces, entonces va a ser con aprobación judicial cuando se dicte la sentencia aprobando el convenio regulado. Un ejemplo, vamos, te he dicho, de los asuntos de familia. Pero cualquier otro asunto que hemos tenido, una práctica colaborativa con un tema, un tema laboral, de una sanción disciplinaria, pues se haría igual. O sea, igual pones haces un porcentaje y pones los honorarios tuyos que consideras y luego un porcentaje de si se llega al acuerdo, no se llega al acuerdo, si se hace todo el proceso o no. Allí, Guillermo... Y yo añadiría, perdón, sí, Alicia, sí, dale, Ana. porque creo que, Raúl, la pregunta iba dirigida, es decir, ¿cómo calculamos, ¿no?, lo que vamos a cobrar en un proceso colaborativo? Si no sabemos si vamos a estar 7 reuniones, 2 o 22, ¿no? Vale, entonces nosotros lo que hacemos es plantearnos como si fuera un mutuo acuerdo. Es decir, ¿cuánto cobraríamos por un mutuo acuerdo tradicional? Esto es un poco el criterio base que utilizamos nosotras, Anuska y yo, en familia. Decimos, bueno, yo por un acuerdo tradicional, de negociación tradicional, con otra compañera, gestionando un divorcio, con hijos o lo que sea, cobraría esto en el juzgado. Vale, pues entonces eso es lo que cobraríamos en un proceso colaborativo. Es decir, ni más ni menos que un mutuo acuerdo. ¿Vale? Entonces, eso lo aplicamos un poco como criterio base y luego en función de cuál sea exactamente el conflicto real que nos trae la parte, pues bueno, podemos variar arriba o abajo, pero sería un poco para que te sirva de regla. Nosotras cobramos lo mismo haciendo una negociación tradicional que haciendo la negociación esta de proceso colaborativo. Sin embargo, sabemos que estamos dando un plus. Estamos dando un plus en el proceso colaborativo. Lo que pasa es que, bueno, son negociaciones que, como hemos dicho, prevemos unos 3-4 meses y terminamos. Y lo que se nos olvida decir, y cobramos. Todavía no ha habido un proceso colaborativo en el que nos hayamos quedado sin cobrar. Entonces, en 4 meses hemos liquidado el tema y lo hemos cobrado. Con lo cual, creemos que ahí también va un poco la ganancia. Sí, no sé si ahora te he contestado mejor. Bueno, creo, no sé, no quiero contestar por Raúl, pero me pareció también como que orientaba esto, con qué pautas o cómo podemos establecerlo. Yo voy a meter un bocadito, si me permiten, porque trabajando en mediación durante muchos años y por suerte no ejerciendo la abogacía también desde hace unos cuantos años, los que trabajamos como mediadores muchas veces escuchamos en compañeros y compañeras que tienen que trabajar de abogados o en la profesión de base porque no se puede vivir de la mediación, salvo cuando, como en mi caso y algunos otros colegas, cobramos un sueldo porque somos funcionarios y estamos dentro de una estructura del Estado, ¿no? Entonces, mi pregunta, ya que empezamos a hablar de honorarios, cómo se cobra, y me parece que esto que dice Anamed, no quedan causas sin cobrar, se resuelve en un plazo corto, y yo pensaba también la satisfacción de los clientes de que ahorraron estrés, ahorraron tiempo, resolvieron colaborativa y como traje a medida. Digo, ustedes pueden vivir de la profesión siendo abogados colaborativos. Esto es lo que se suele plantear en la mediación, ¿no? Cómo es allí en España con el derecho colaborativo. Sí, no, yo aquí quería decir 2 cosas. Una, que, bueno, traer un poco a colación, por ejemplo, yo recuerdo que una vez vino un inglés a darnos una formación de derecho colaborativo y él, por ejemplo, decía que él, como lo planteaba con los clientes, era que si llegaba al acuerdo con el proceso colaborativo, cobraba más que si no llegaba al acuerdo. Y los clientes estaban encantados porque era lo que querían, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que luego esto es todo como muy, bueno, cada uno un poco lo irá organizando y, bueno, y es un poco lo que luego los clientes quieren aceptar, por supuesto. Luego tampoco no es lo mismo cuando igual estás empezando, que también te interesa promocionar el derecho colaborativo, a cuando ya llevas más tiempo o lo que sea, que igual, bueno, ya te lo tomas diferente, ¿no? Y luego, y en cuanto a lo de vivir del derecho colaborativo, a ver, nosotras y nosotros que estamos todos aquí, todos somos abogados. Quiero decir que no solo llevamos procesos colaborativos. Sí que es verdad que dentro de nuestra asociación hay gente que
ha decidido no ir más a los tribunales y solamente dedicarse o al proceso colaborativo o a mediación o arbitraje, negociación o lo que fuera. O sea, eso también es verdad. O sea, yo personalmente, por ejemplo, ya llevo 20 y pico años que dije que no vuelvo a los tribunales con un tema de familia, por ejemplo. Pues pero bueno, o sea, luego ya, eso ya también es como muy personal, o sea, ya... Bien, y Guillermo preguntaba, y yo me comí esta última pregunta, si cobran por hora. No sé si con lo que explicaron ya con el tema de los honorarios, me parece que estaba, pero me parecía bueno también trasladárselas. Aquí en Vitoria, por ejemplo, sí que hay una... No, pero en Vitoria hay una compañera, por ejemplo, que cobra por horas haciendo el proceso colaborativo. Eso es lo mismo. O sea, ya ahí ya depende de cada una. De cada uno el criterio que utilice. Nosotros, los que estamos aquí los 4, yo creo que ninguno cobra por horas. Pero bueno, ya digo, yo sí que conozco una, por ejemplo, que lo hace así, o sea, ya. En cualquier forma, como está pactado con el cliente, o sea, lo que se acuerde con el cliente está bien. Perfecto. Bueno, estimadas, hasta acá son las preguntas. La verdad que yo por mi parte un gusto, una satisfacción de que hayamos hecho este proceso colaborativo, porque fue surgiendo con el aporte de cada uno y las inquietudes, fundamentalmente estas expectativas que teníamos desde distintos lugares, en poder encontrarnos. Sabemos que ya es tarde y ya llevamos 2 horas casi desde que empezamos, así que si no hay más preguntas, yo les agradezco infinitamente, seguimos en contacto y bueno, y hasta la próxima capacitación, jornada o actividad para seguir conversando sobre el derecho y los procesos colaborativos. Les cedo a ustedes la palabra y cerramos, si les parece. Gracias infinitamente. Bueno, yo por mi parte, pues agradeceros a todos y a todas, por supuesto, vuestro interés, vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Por nuestra parte siempre estamos dispuestas a cada vez que nos llaméis o que queráis comentar algo o cualquier duda que tengáis, pues bueno, ya os hemos dado nuestro correo de la asociación y estamos aquí para lo que necesitéis y para impulsar el colaborativo, que es un poco lo que todo el mundo queremos. No sé si Anuska, Ana, John, ¿queréis decir algo más? Pues nada, yo como decimos aquí es que ricasco, que es muchas gracias. Ha sido un placer poneros cara a muchos de vosotros que os veo en diferido y que estamos para lo que queráis y porque al final todos estamos en lo mismo, ¿no? En esa nueva o diferente forma de trabajar en conflictos y hacer que la gente pues tenga una vida más sencilla, ¿no? Y lo complicado hacerlo más sencillo, que es lo que importa al final. Yo lo mismo, reiterar el agradecimiento, me he sentido muy cómodo, me ha parecido un espacio muy seguro y bueno, espero que esa inquietud os lleve a interesaros aún más por este proceso colaborativo porque es apasionante y animaros a que sigáis formándoos porque seguramente os va a enriquecer a nivel personal y a nivel profesional. Muchas gracias, John. Hablando de espacio seguro, antes de cederle a Anamed, este encuentro de esta tarde, esta noche para ustedes, está siendo grabado, así lo habíamos anticipado desde que comenzamos la conexión, y la idea era, si están todos de acuerdo, en poder compartirlos en las redes sociales, y ahora que dijiste espacio seguro, quería consultarlos si están de acuerdo en que lo podamos compartir, tanto en los grupos de WhatsApp, que hay muchos que no han podido estar y que están interesados, y que probablemente esto sea, como decían, compartir estas miradas, estas inquietudes que los ha llevado a ustedes por este camino para ir sembrando la semillita, difundiendo y compartiendo con tantos colegas a lo largo de otros países también, ¿no? Porque hay gente de Chile, gente de Perú, junto con todos nosotros. Así que si están de acuerdo. Sí, por supuesto. Muy bien. Anamed, ¿querías decir algo? Nada, yo sin más despedirme y daros las gracias y recordaros a todos que, bueno, pues que hacemos prácticamente todas las actividades en la asociación online.
O sea que está abierto a que os incorporéis, a que estéis con nosotros, todo, o sea, todo prácticamente lo hacemos online. Por eso estamos facilitando a todas las partes, ¿no?, que puedan entrar, sean de donde sean. Así que animaros a formaros, como dice John y como dice Susana y como dice Anuska. Y que os esperamos porque necesitamos mucha gente. Cuantos más colaborativos seamos, mejor. Muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, ¿estás por allí? Sí, yo estoy encantado, quiero agradecerles también y haber formado parte de este espacio, gracias a Alicia, a todo el equipo de los abogados y abogadas colaborativos y colaborativas, me encantó y estoy muy feliz de habernos encontrado, también es un tema que hace muchos años me viene dando vuelta a la cabeza, desde que lo reconocí en el 98 en Albuquerque, que hablé con el primer abogado colaborativo en mi vida. Albuquerque, Nuevo México. Así que desde ahí el bichito me tiene interesado. Gracias por haber compartido tan generosamente su trabajo y su experiencia. Gracias, Alicia, también. Muy bien. Bueno, queridas y queridos, ha sido un placer. Entonces ya vamos dando por finalizada esta reunión y seguimos en contacto. Ya tienen, conocen a la asociación. Yo todavía no soy miembro de la asociación, pero probablemente nos sumemos. Y estamos en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada para el resto de la gente que tiene todavía un trecho y para nuestras queridas y queridos expositores de España, que concluyan bien hoy la jornada. Y a Anuska a dormir temprano, que es la que se acuesta más temprano. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lili, gracias. Ay, ¿cómo salgo aquí?